¿Puedo iniciar? Amén. Muy bien. Estamos y continuamos con la serie Parábolas y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que se levanta en un lugar oscuro para que entonces ilumine, alumbre nuestras vidas, nuestro entendimiento. Y hoy en esta ya posiblemente número 24, alrededor de la número 24, si no me equivoco, de esta serie, vamos a compartir con ustedes, hermanos, iglesia, esa enseñanza que se titula El crecimiento de la semilla. El crecimiento de la semilla, que vamos a tomar como referencia el pasaje bíblico que está en Marcos 4:26. Marcos 4:26. Acordémonos que el Señor Jesucristo, desde que vino a este mundo e inició su ministerio, y aún de jovencito empezó a sembrar la palabra del Padre, porque ese es su propósito. Y en todas esas enseñanzas, iglesia, decía además, dice en Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, le agrego yo una y otra vez, porque es el sentido, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, no se da cuenta, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega, la cosecha ha llegado. Tres aspectos que debemos considerar, al menos en este pasaje bíblico que acabo de leer y compartir con todos ustedes, hermanos. Número uno, la semilla de Dios debe de estar en cada uno de nosotros. Número dos, se requiere tiempo para dar fruto. Y número tres, llegará el tiempo de la cosecha, de la siega. Ahora, quienes saben, bueno, yo sé un poquito porque tengo internet, pero quienes saben del trabajo del campo, del trabajo de la tierra, conocen que no toda la tierra es buena para sembrar o no está lista para sembrar. Hay tierra dura, hay tierra seca, hay suelos arenosos, hay suelos arcillosos o barro como aquí en nuestra localidad. No sé si se acuerdan de aquellas lluvias que llegamos a la escuela, en la primaria, con unos zapatos así, haga de cuenta que eran unas chanclas de 2 kilos cada una. ¿Se acuerda usted? Puro barro chicloso. De acuerdo a la parábola del sembrador, pues hay tierra entre espinos o hay tierra con espinos, hay tierra con piedras, pedregales, hay tierra del camino que está bien dura, como nuestro corazón a veces, hermanos, o cuando no conocíamos de Cristo. Sin embargo, en cada uno de esos terrenos, pues es necesario, por más bonito que se vea, siempre va a ser necesario para que estén en condiciones óptimas y recibir la semilla, pues atenderlos, arreglarlos, ¿sí? Para que queden exactamente como Dios espera y Dios siembre su semilla y después de cierto tiempo, pues dar fruto. Usted y yo, como lo hemos dicho siempre, hemos compartido con usted que la Escritura, la palabra de Dios, toma o presenta enseñanzas haciendo analogías para que podamos comprender en ese contexto natural, sociocultural natural, podamos recibir las enseñanzas y comprender, atesorar el principio espiritual que el Señor desea que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Y en este caso, ¿cómo se va a dar o qué se necesita para que la semilla se ponga en ese terreno, pase un tiempo, crezca, madure y luego se recoja el fruto? Al menos, como le digo, en este pasaje podemos observar tres aspectos a considerar. Número uno,
la semilla debe sembrarse en esta tierra. Bueno, en la tierra pues. Todo individuo y hasta también individuas, todo individuo que andamos circulando en este mundo, somos esos campos en donde Dios desea plantar la buena semilla que es su palabra, que son sus enseñanzas, que son sus estatutos, sus decretos, sus testimonios, todo. Pero al igual que en la agricultura, de ahí tomó este ejemplo el Señor Jesucristo, hay que preparar primero la tierra. A esto técnicamente se le conoce como barbechar. Quien sepa un poquito más de agricultura, de cuestiones de tratamiento de la tierra, se da cuenta de eso. Y a lo mejor voy a decir lo más elemental, hay más cosas que atender. Sin embargo, el barbecho es una técnica en la escritura, en la agricultura, que menciona la escritura también, que consiste en dejar descansar una parcela de tierra por uno o varios años, ¿sí? Antes de volver a cultivar, a la cual hay que limpiarla ¿de qué? De piedras, de hierbas, de espinos, de malezas. Entonces se dice que se barbechea. Ahora, cuando ya está lista, el procedimiento a seguir es pasar por ella el arado, lo cual consiste en voltear la tierra, removerla para ablandarla, para oxigenarla y también quitarle las piedras que aún puedan estar en un poquito más adentro, un poquito más a profundidad. ¿Para qué se hace todo esto, iglesia? Para que no estorbe en el crecimiento de la nueva semilla. Esa semilla que Dios desea plantar en cada parcela, en cada tierra, en cada uno de nosotros, iglesia. Ahora, algo que me llamó la atención es que dice que hay que dejarla uno o varios años después de que haya dado fruto, antes descansar y luego volverla a barbechar. Ahora, hermanos, cuando usted y yo no conocíamos de Cristo, pues dábamos mal fruto. No hacíamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Andábamos en nuestros caminos. Y lo que emanaba de nosotros, pues no era muy agradable al Padre Celestial. Dios dejó descansar eso. Dios tuvo paciencia con nosotros, nos compartieron el Evangelio, Dios empezó a barbechar, preparar esa tierra y luego metió su arado para que entonces quedaran esos surcos perfectos en nuestro corazón y entonces echar la semilla. Esa semilla que después de cierto tiempo va a dar buen fruto. Sin embargo, se debió haber quitado todo lo anterior para que no estorbe en nuestro crecimiento o en el crecimiento que debe dar esa nueva semilla. Cuando uno no conoce de Cristo, iglesia, ya se ha tenido pues varios ciclos de cosechas de malos frutos, no podemos negarlo, ¿verdad? Y de acuerdo con el proceso de sembrado, es necesario empezar a trabajar con esa tierra que obviamente no está en óptimas condiciones, en donde viene el Señor, quita los espinos, quita las piedras, quita la mala semilla, arranca aquello que está enraizado, para entonces después con el arado remover un corazón duro, endurecido, y hacerlo un corazón de carne, sensible, ¿sí? Quitándole pues todo aquello, como le digo, que va a estorbar para ese nuevo crecimiento. En el caso de nosotros, los seres humanos, tuvo que limpiarnos de hierbas, de espinos, de arbustos, los cuales son un sinnúmero de filosofías que si no las quitamos de nuestra vida, siempre estarán estorbando para que la buena semilla germine y crezca sana en nuestros corazones. Hermanos, ¿cuántas filosofías desarraigó el Señor Jesús, sí, de nosotros para preparar esa tierra y poner su semilla? Muchos criterios humanos, muchas opiniones humanas, no es que, pero, no es que y puros peros, ¿verdad? Entonces, iglesia, de Dios trató con nuestros corazones y entonces metió el arado para finalizar, dejar parejito, bonito
y listo para cambiar de hierba, espinos y matorrales a un buen campo verde y productivo. Hermanos, usted los ha visto, usted y yo los hemos visto cuando salimos de repente a un lugar donde hay sembradíos. Vas a Estados Unidos y unos bonitos sembradíos, vas acá a México y estás unos bonitos sembradíos parejitos, bonitos, se ven, hasta te dan ganas de ir a estar sobre ellos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Todo eso se requirió trabajo. Todo eso se requirió trabajo. No se da, las cosas no se dan solas. Y el Señor trabajó en cada uno de nosotros. El Señor invirtió en todo su amor para que usted y yo fuéramos esa tierra óptima, para que su semilla estuviera en nuestro corazón, en todo nuestro ser, pues en esta tierra, en esta tierra. Así es el reino de Dios, mencionó el Señor Jesucristo en esta cita que quedó en Marcos 26, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, suponiendo que ya está todo preparado, porque ese es el proceso a seguir. Ahora yo le quiero decir lo siguiente, qué bueno que el Señor Dios ya puso su semilla, su simiente en nuestro corazón. Sin embargo, aún todos los que estamos aquí, aún tenemos familia que no conocen de Cristo. Y es nuestro deseo como individuos, como iglesia, como creyentes, y también es el deseo de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice 2 Pedro 3:9, lo repetimos en varias ocasiones. Entonces, para esto Dios estableció la oración, la intercesión, para que de alguna forma, al unirnos como iglesia en oración por ellos, Dios empiece a tratar con sus vidas y tengan la oportunidad de rendir su corazón a Él, tengan la oportunidad de rendir su corazón a Él, así como aconteció con ustedes y con mí. Alguien oró por nosotros, alguien sí buscó, fíjese, en oración el rostro de Dios, la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que entonces Él accionara en nosotros y nos cercó y nos cerró las salidas para que hoy usted y yo estuviéramos acá. Hermanos, debemos reconocer eso. Alguien hizo su trabajo. Alguien hizo su trabajo en cada uno de nosotros. Alguien quizás dobló sus rodillas para que nosotros hoy estuviéramos aquí y que Dios tratara con nuestras vidas. Ese es el propósito de que el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y empezamos a trabajar como iglesia, así como empezamos a trabajar nosotros, y Dios empezó a obrar en aquellos corazones. Ahora, hay algo que siempre va a acontecer, hermanos. Dios nos dio un libre albedrío, Dios nos dio una voluntad. Y aunque Dios trate con la vida del ser humano, aunque Dios insiste y persevere en esa oración de súplica que la iglesia hace, que sus hijos hacen por aquellas almas perdidas, hermanos, a final de cuentas, las personas, ¿sí?, deciden por el bien o deciden por el mal. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien para que vivas. Y entonces Dios siembre su palabra. Y así puedan estar en condiciones espirituales, pues, de recibir la buena semilla. No olvidemos, a las personas, al no ser nacidos de nuevo, no pueden comprender ni mucho menos recibir la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Quizás en la mente sí, y empiece a hacerles conscientes de la realidad que se está viviendo, pero no son aún personas espirituales con un corazón de carne. No olvidemos, al no ser nacidos de nuevo no comprenden muchas cosas, pero una y otra vez la iglesia orando, la iglesia intercediendo, la iglesia haciendo peticiones, ruegos y súplicas, como aquella mujer que pedía ante el juez, que también ya predicamos esa parábola, que iba ante el rey, y le decía, hazme justicia con mi adversario, con el juez, ¿verdad? Con el juez. Hazme justicia con mi adversario. Y entonces le dijo, ay, para que esta señora no esté molestando, le hizo justicia. Imagínese el Rey de reyes y el Señor de señores, que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No escuchará las oraciones de aquellos que clamamos de día y de noche,
por la conversión de nuestras familias, hermanos? Es algo que debemos estar conscientes, porque es el propósito de la iglesia. No solamente estar, yo sé que usted y yo ya estamos bien cómodos, gracias a Dios conocemos de Cristo y nuestra eternidad está asegurada. Sin embargo, hay familia que no. Y el vínculo, escuche bien lo que le voy a decir, el vínculo entre Dios y esa familia es usted. Es usted, soy yo, hermanos, parte de la iglesia en donde la semilla está dando fruto. Pero no nos quedemos con eso, sino compartamos de la buena semilla con nuestros semejantes. A usted y yo, no solamente como individuos, sino como iglesia, debemos saber que, y traer convicción al Señor, que debemos unirnos en oración, porque para eso fue establecida la iglesia del Señor. Pongámonos como iglesia orando, sí, unos por otros, gloria a Dios, pero también juntos, unánimes por las necesidades de nuestros hermanos, también gloria a Dios, pero también por la conversión de los que aún no le conocen. Y entonces, en esa plenitud o en ese regocijo, ser testigos de nuevos nacimientos, de nuevas conversiones para honra y gloria del Señor. Hermanos, debemos interceder por nuestros semejantes. Lucas 18:7 ya se lo había comentado. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, hermana, pero yo sí me apunto para ponerme en la brecha e interceder e iluminar, por llamarlo así, las vidas de los demás, principalmente aquellos que no conocen del Señor, porque esa es la oración. Interceder por nuestras amadas familias que no conocen de Él. Así como aconteció con muchos, incluyendo con usted y conmigo. Llevemos ante Dios peticiones porque esa es su voluntad. Llevemos ante Dios esa oración, esa súplica en intercesión para que Dios obre en favor de ellos, porque esa es la voluntad de Dios. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios y es una encomienda para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y vemos ejemplos en las escrituras como el Señor Jesucristo, ¿sí? Le dijo, Lázaro, ven fuera, y ocurrió. Pedro y Juan oraron por el que había nacido cojo, era cojo de nacimiento, y sanó ahí afuera de la puerta del templo de la Hermosa. Elías oró por lluvia y sucedió. Cuánto más si pedimos por la conversión de alguien, Dios nos escuchará, porque esa es la voluntad del Padre Celestial. Yo no sé usted, insisto y repito, pero yo sí me apunto en poner ante Dios a aquel familiar que aún no conoce de Cristo, aquella alma que no conoce de Cristo, y que Dios le llame, que Dios le cerque, que Dios trate con su vida, que Dios se le revele primero a la conciencia y barbeche sus corazones y meta su arado para que entonces remueva todo lo que estorbe. Y entonces la buena semilla sea sembrada también en ellos. Ese es el trabajo de la iglesia, hermanos. Orar y accionar. Alguien dijo una vez, debemos hacer oración. Gloria a Dios. Es una palabra compuesta muy interesante. Y Dios hará su obra, ¿sí? Pero nosotros cumplamos lo que nos corresponde. Algunos se convertirán rápidamente, otros tardarán más tiempo, otros no lo harán. Sin embargo, iglesia, su conversión ya no es responsabilidad de nosotros. El no convertirse ya no es responsabilidad de nosotros. Nosotros debemos hacer nuestra parte, pero Él, sí, Él, el Dios Todopoderoso, pues obrará también en el corazón del ser humano, pero respetará esa voluntad que puso en el ser humano. Porque no podemos ser hijos de Dios por obligación, tiene que ser por convicción. Y este llamado es para cada uno de nosotros. Usted y yo sigamos orando y no desmayemos. Y cuando esa tierra esté en óptimas condiciones y desea la buena semilla de la palabra de Dios, entonces Dios la va a enviar. Marcos 4:26, una vez más lo repito, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la buena tierra. Consideremos pues que esa tierra ya está lista, tomando como fundamento y contexto, por ejemplo, la parábola del sembrador, que ya le mencioné, los diferentes tipos de suelo, en donde nos enseña precisamente que hay buena tierra y no hay tierra óptima para su palabra. Dios va a enviar su palabra, Dios va a enviar su semilla en la tierra que ya está preparada para que entonces empiece a germinar. Pero hermanos, es necesario que mande el Señor Dios su semilla.
es muy importante. Es muy importante que la semilla de Dios caiga en esa tierra. La semilla pues debe de sembrarse en esa tierra. Sin embargo, para dar fruto debe de pasar tiempo. Se requiere tiempo para entonces dar fruto. Aunque ya sea buena tierra, iglesia, ya se preparó. Aunque ya sea buena tierra, iglesia, y que se está abundando en sembrar esa buena semilla que es la palabra de Dios, el punto que sigue es que debemos conocer que es necesario que pase tiempo para ver que ese campo se vaya poniendo bonito, se vaya poniendo verde, que esté bien alineado y en su tiempo dará el fruto esperado por Dios. No olvidemos, y esto es algo que siempre hemos enseñado, que el nuevo nacimiento es instantáneo. Sin embargo, la renovación de la mente es paulatina. La renovación de la mente es progresiva. Esto lo hemos enseñado desde hace más de 25 años, hermanos. Siempre lo hemos enseñado. El nuevo nacimiento es instantáneo. Dios empieza a trabajar, Dios empieza a barbechar, Dios empieza a meter su arado y de repente opera el nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo le compartió a Nicodemo. De manera extraordinaria, de manera sobrenatural viene el nuevo nacimiento, pero la mente hay que renovarla. Ahora, ¿cómo renovamos la mente, hermanos? Bueno, usted sabe, mire, ya he puesto este ejemplo. Si yo tengo un vaso de agua aquí, imagínense que es transparente y que este vaso de agua tiene algún líquido de algún color, y yo le empiezo a vertir agua transparente, ¿sí?, cristalina, va a llegar el momento en que la otra se va a salir. Hermanos, la palabra de Dios, la lluvia de la palabra de Dios, temprana y tardía, va a empezar a purificar nuestros corazones para que lo viejo empiece a abandonarnos y lo nuevo entonces se haga realidad en estos odres nuevos, en esta tierra nueva, en este corazón de carne. Así lo explica la palabra de Dios de una y otra forma para que lo podamos comprender. Sin embargo, cuando ya está la tierra preparada y se pone la semilla y que se requiere tiempo para dar fruto, mientras acontece eso, en cualquier momento, iglesia, puede caerle plaga. Pero no la de Enrique Guzmán, esa es otra plaga. ¿Sí? Se le puede caer plaga. Le puede caer una helada, le puede caer un temporal e inundar. Pueden venir vientos que pueden venir vientos que impiden o impedirán o pueden impedir el crecimiento de esa semilla. Por eso es importante que la iglesia entre en acción. Orando unos por otros, cuidándonos unos por otros y principalmente por aquellos que vienen entrando al reino de Dios. Pero es necesario para dar fruto que transcurra el tiempo, mientras la iglesia haciendo su trabajo en el nombre y a nombre del Señor Jesucristo. Marcos 4:26 una vez más, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ya está lista, viene la semilla y duerme y se levanta de noche y de día, una y otra vez, y después de cierto tiempo la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hoy yo le voy a preguntar a las madres de familia que tienen hijos, que tuvieron hijos, tienen hijos, ¿cómo le hizo para tejer esa vida nueva en su vientre? ¿Cómo le hizo? Por eso dice, porque de suyo lleva fruto. O sea, lo que espera el Señor porque sembró Él, va a esperar el fruto de Él. Y se va a dar de una forma que ni siquiera usted y yo sabemos cómo. Esa es la realidad, hermanos. Así la semilla. Usted y yo, cuando estuvimos me voy a remontar a tercero de primaria. El kinder no, porque luego se va a acordar de cómo lloró cuando le dejó a su mamá a su papá en el kinder. Pues voy a remontar a la primaria, tercero de primaria o quizás segundo, en donde no sabíamos para qué,
pero se nos pidió, se traen un frijolito, ¿de acuerdo? Y luego se traen un vasito así o un recipiente, ver ahí, y luego te traes un algodón, pones el frijolito ahí, le echas agua. Y no sabemos cómo, no podemos explicar en aquel tiempo, pero ¿qué aconteció? Mire, de repente el frijolito se abrió y salió un tallito, empezó a crecer, una hoja, empezó a crecer y sacamos toneladas, sacos de frijoles ahí. No, hermanitos, es una forma de explicar cómo las cosas acontecen. Nosotros no sabemos todo, pero Dios sí lo sabe todo. Y Dios es el que puso esa información genética para que entonces cumpla aquello por lo cual fue establecido. Por eso dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La traducción lenguaje actual dice, no importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Ahora, el fruto no se va a dar de un día para otro, ya se lo había comentado. Es necesario un tiempo para que el proceso de germinación completa se haga realidad. Aunque no se vea nada al principio, internamente, adentro de ese grano, hay una serie de hechos, de acontecimientos que están sucediendo, pero van a cumplir el propósito de Dios. Así mismo en nuestras vidas, hermanos. Aunque de repente no veamos avance en alguno, vemos avance en otros, está aconteciendo algo. Pero lo único que tienes que permanecer, hermano, hermana, es bajo la lluvia de la palabra, esas aguas que limpian, que traen sanidad a nuestros corazones y que van purificando, que es precisamente su palabra, hermanos. Siempre, aunque nosotros expongamos nuestro corazón, aunque tengamos la semilla, aunque expongamos nuestro corazón a la palabra de Dios, siempre va a haber acontecimientos que van a querer destruir aquello que Dios sembró, ¿sí? ¿Qué acontecimientos? Pues vendrán pruebas, vendrán adversidades, vendrán aflicciones, vendrán tentaciones, vendrán diferentes circunstancias que desean estorbar, pero allí siempre estará el Señor y siempre estará la iglesia encomendada por el Señor Jesucristo para dar un cuidado personalizado por medio de ese cuerpo de Cristo, y no debemos claudicar a pesar de las circunstancias. ¿Qué debemos seguir usted y yo haciendo? Siempre seguir adelante en cumplir lo que nos compete a nosotros como siervos. Ya Dios hará su parte porque Él lo prometió. Pero el tiempo debe seguir transcurriendo y las cosas están en proceso, como le digo, aunque no se vean. Cuando usted deja de ver por un año, por 6 meses, aún por 6 meses a un sobrino, a alguien ahí, y de repente otra vez lo ve y lo va y lo visita, 6 meses después dice, ¿what? ¿Cómo creciste tanto? ¿No? O sea, ¿qué pasó contigo? Te desenrollaste, como dicen, ¿no? Ya te desarrollaste, creciste. Quizás los padres de familia, los hermanos no se den cuenta, no se percaten de ello, pero una persona que no convive 100% el tiempo con ellos, se da cuenta de que hay un crecimiento. En ese mismo sentido, en lo espiritual, hermanos. A veces nosotros no vemos el crecimiento en nuestro cónyuge. A veces nosotros no vemos el crecimiento espiritual, ahora me refiero a espiritual, en nuestros hijos, en los familiares, en el hermano, en la hermana, pero algo está aconteciendo. Pero hermanos, no dejemos de exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Cuando nosotros regresamos a la primaria, regresamos a tercero, bueno, hasta el kinder. Conforme iba pasando el tiempo, o sea, de una manera natural, íbamos avanzando de grado escolar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, mire, fuimos al kinder ahí, yo nomás fui 2 meses, 2 meses y ya pasé a la primaria. Ya fue la primaria. ¿Cómo medíamos nosotros el tiempo en esa fecha? Cuando teníamos 6, 7 años. ¿Sabe cómo medíamos el tiempo? En 3 periodos vacacionales.
Estamos en septiembre y el primer periodo, ya va a llegar diciembre, yupi, vacaciones. Y luego ya va a llegar Semana Santa, otras vacaciones. Y luego ya va a llegar las vacaciones de verano. Y ese es nuestro tiempo. El padre medía el tiempo de otra forma, ¿no? Ahí vienen los útiles, ¿verdad? Ahí vienen los regalos. Quieren salir de vacaciones, otro tipo de tiempo mediamos nosotros, pero el tiempo iba transcurriendo. Y sin darnos cuenta, si no nos la pinteábamos, ¿verdad? ¿Qué es pinteársela? O sea, querernos engañar nosotros mismos y luego nos dan de baja de la escuela por pinteros porque no asistíamos a clases. Entonces, iglesia, si no nos la pinteábamos, avanzábamos de grado, de una manera natural. ¿Se fija? De una manera natural. Pasaba el tiempo y al siguiente año ya estábamos de tercero a cuarto y luego de cuarto a quinto. Y así de una manera natural. Hermanos, de esa forma debe acontecer el crecimiento y el avance y la consagración en Dios. De una forma natural. Porque la semilla ahí está. El tiempo está transcurriendo. Nada más que no nos la pintiemos. No dejemos de leer la Escritura. No dejemos de orar. No dejemos de congregarnos. Y Dios empezará a mostrar el crecimiento unos con otros. Es precisamente lo que Dios desea que la iglesia comprendamos. ¿Para qué? Para seguir creciendo y entonces en el momento adecuado dar fruto. Pero antes debemos de regar nuestra tierra, debemos de regar nuestro corazón. Isaías 55:10 precisamente así lo explica. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que también es agüita, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar una vez más semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. O sea, va a dar fruto de lo suyo, porque eso es lo que Él espera. Esto es lo que Dios ha establecido, hermanos, para que toda la tierra, ¿sí? para que toda tierra, ¿sí? haya semilla, su semilla, pase el tiempo y espera recoger buen fruto acorde con la naturaleza de la semilla que fue sembrada. ¿Qué semilla fue sembrada en nuestros corazones, hermanos? La semilla de Dios, por lo tanto el fruto tiene que ser algo acorde con lo que Dios espera. No olviden, no hay mejor semilla que la palabra de Dios y a ella debemos exponer cada día nuestras vidas y atesorar cada consejo, cada mandamiento, cada enseñanza recibida para que en su momento, ante cualquier circunstancia, se manifieste en hechos, en decisiones, lo que Dios espera de nuestras vidas, lo que Dios espera de nuestra tierra, lo que Dios espera de cada uno de nosotros como hijos de Él. Que no haya circunstancias, que no haya adversidades que tumben, que desarraiguen lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Salmo 1:1, escuche bien lo que dice: bienaventurado el varón, haciéndose referencia al ser humano, bienaventurado el varón o varona que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? Recibiendo la mala semilla. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que por el contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la semilla, hermanos, que debemos recibir. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál será el producto de esto? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es la causa y efecto de esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Y si usted sigue leyendo, dice: no así los malos, los que traen mala semilla. Juan 4:13, ese encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed, espiritualmente hablando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor Jesucristo, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Dios espera fruto en cada uno de nosotros, pero su agua debe regar nuestra milpita, como dicen por ahí. Debe de regar nuestra milpita. No cerremos, hermanos, no techemos, dejemos que Dios nos bendiga con su agua de vida. Una historia que encontramos en 2 Reyes 5:10, porque de repente, iglesia, de repente, y aún, escuche bien lo que le voy a decir, y aún con el conocimiento de la palabra de Dios, mire, los que no creen en el Señor, los no nacidos de nuevo, los que aún no tienen la buena semilla en su corazón, hasta cierto punto tienen justificación porque no conocen esto. Pero usted y yo, de repente queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, fuera de lo que Dios nos enseña. Fíjese lo que aconteció en 2 Reyes 5:10. Esta es la historia de un rey que tenía lepra y que estaba oyendo de las maravillas que Dios hacía a través del profeta Eliseo. Entonces dice el versículo 10, Eliseo, a esa petición del rey Naamán para que orara por él y le sanara su lepra, le contestó Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, así le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Sencillito. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, y cuando salgas vas a salir con la piel de un bebé. Que Ángel Face de Pon, ni que nada. ¿Sí? Que por ahí Mary Kay, ni que nada. Entonces, hermanos, fíjese lo que aconteció. Entonces Naamán, Naamancito. Entonces Naamán se fue enojado, porque era un predecesor o precesor de este que canta a mi manera, ¿no? A mi manera, todo a mi manera. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo dije para mí, dice, saldrá luego este profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y con la otra tocará, ¿verdad?, mi cuerpo y sanará la lepra. Y no fue así, ¿verdad? Y luego fíjese, sigue argumentando el versículo 12. Habana o Farfar o Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si yo tengo aquí piletas con ¿cómo dicen por ahí? Aguas termales, no aguas y tamales, aguas termales. Yo tengo aquí piletas, aguas termales cristalinas bonitas. ¿Cómo voy a ir allá al charco aquel? ¿De qué se trata esto? A mi manera, hermanos. ¿Cuántos todavía tienen algunas raíces de Frank Sinatra de su corazón, hermanos? Hermanos, acuérdense que todo va a ser al modo de Dios. Todo va a ser a la manera de Dios. A nosotros en la película que Dios escribió desde Génesis a Apocalipsis nos tocó el papel de la obediencia, nada más. Todo es al modo de Dios, hermanos. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavan ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enmulado, enojado. Fíjese la prudencia de los criados, ¿no? Los criados, sus servidores, le dijeron, fíjese lo que le dijeron. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, o sea, amo, si el profeta te mandara alguna gran cosa, una cosa difícil, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: ve, lávate y serás limpio. Qué sencillito. Y entonces ahí me acuerdo del Chavo del 8. Y vuelve el perro arrepentido, con el hocico partido, ¿verdad? Con la pata, ¿sabe qué chueca? Hermanos, dice la sabiduría de sus siervos. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Ve y hazlo. ¿Qué hizo este rey Naamán? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, en este caso Elías, y su carne se volvió como la carne de un niño
y quedó limpio. La lepra desapareció. Pero así somos nosotros, iglesia, muy humanos a veces, muy humanos, muy necios, muy controversiales y contreras, ¿no? Y no me estoy refiriendo, como le digo, con los no nacidos de nuevo, me estoy refiriendo con la iglesia. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? Yo puedo solo, yo lo puedo hacer a mi forma. Voy a hacer esto y Dios, ¿verdad?, va a hacer lo que yo quiero. No, así no es, hermanos, ¿verdad? Hay que exponer nuestra tierra, nuestro corazón, todo nuestro ser a las lluvias de Dios, a esa agua de Dios que envía por medio de su palabra. Ya lo leímos. Pero la gente persiste y en lugar de tomar y ser bendecido, inundado y lavado y purificado por las aguas de Dios, por la palabra de Dios, ¿verdad?, van y se compran un libro, ¿no? Cómo ser el gran líder. Sumérjase en el agua, oiga, y ser la trompa. Cómo ser un gran líder. Wow. Acuérdese que en la iglesia no hay líderes. Somos esclavos, servidores, pero pues el mundo ya va metiendo sus filosofías, tergiversando todo. Bueno, si usted compra 350 pasos para ser líder, pues sumérjase al agua mejor. Pero si estoy leyendo la perla de gran precio, sumérjase al agua, oiga. Pero si estoy leyendo el Quijote o el Código Da Vinci, sumérjate al agua y cierre la trompilla. Pero si estoy leyendo, ¿verdad?, el Watchtower, sumérjase al agua, oiga. Pero si estoy viendo la serie de Chosen, ¿verdad?, otras series como Noel, esas nuevas que traen muchas cosas totalmente tergiversadas, que solamente quien conoce la escritura se va a dar cuenta cuáles son las herejías que presentan ahí. Hermanos, sumérjase al agua. Otro va a decir, ¿quién me fui a la basílica, a la procesión de Tonatzin? Sumérjase al agua, no es a su modo, es al modo de Dios. Hermanos, debemos exponer nuestra vida a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la buena semilla de Dios que no está adulterada, no está editada, no está tergiversada, ni mucho menos manipulada. Leamos la escritura, esas aguas que Dios envió, pidiendo a Dios ministración, revelación, comprensión de ella, para entonces oír y hacer su perfecta voluntad. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, madures para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, no dejemos de asistir a la iglesia. Eso es lo que Dios ha establecido para nuestro crecimiento. Esto es para regar con su lluvia nuestra tierra. Y entonces empezaremos a crecer. Un buen tallo, hojas, espiga, hojas llena de flores, y posteriormente, después de cierto tiempo, empezaremos a dar más y más fruto. Fruto que Dios espera de nosotros. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día una y otra vez, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo, porque de suyo, sí, lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, totalmente inundado esa espiga lleno de grano, de buen grano. Número 1, hermanos, la semilla debe ser sembrada en esta tierra. Número 2, se requiere tiempo para dar fruto. Número 3, llegará el tiempo de la siega. Llegará el tiempo de la cosecha. Marcos 4:29, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el fruto está madura, enseguida se mete la hoz. Usted sabe cuál es la hoz, está así como cóncava, un cuchillo así con curvo, o un cuarto de circunferencia, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, el tiempo de la cosecha ha llegado. Al morir, pues, a la pasada forma de vivir, se inicia un nuevo caminar, una nueva condición de vida. En esa nueva condición de vida hay un orden de prioridades muy diferente a lo anterior.
Sin embargo, a veces no hay paciencia, ¿verdad? Y la esposa o el esposo se desespera cuando en su cónyuge o en sus hijos no ve cambio alguno. Ahora debemos saber, escuche bien lo que le voy a decir, debemos saber que nuestras acciones como maduros en el Señor van a ayudar o van a estorbar en la madurez de los demás. ¿Sí? En la madurez de los cónyuges, nuestras acciones van a ayudar o van a estorbar. En la madurez de nuestros hijos, en la madurez de aquellos que le estamos compartiendo el Evangelio. ¿Sí? Hermanos, seamos sabios y sensibles y tengamos este conocimiento. Nuestras acciones van a denotar nuestra madurez y vamos a ser ejemplo de aquellos también por los cuales estamos intercediendo o intercedimos y se convirtieron al Señor. Acuérdese también, es muy común identificar el crecimiento, la madurez de aquellos con los cuales convivimos diariamente. Es muy difícil identificar. Así como la estatura, no nos damos cuenta, pero el tío que lo había dejado de ver hasta unos cuantos meses sí nota la diferencia. No sé ustedes, pero de repente va a acontecer, ¿qué te pasó? O sea, te fuiste a Tijuana y en Tijuana, la ciudad más perdida del mundo, ¿verdad? En donde pasa peor cosas allá que acá, bueno, pues está bien. Entonces, ¿cómo que te pasó? Pues en Tijuana conocí de Cristo y hay diferente. Y lo que andaba antes haciendo ya no lo hago. Bueno, pues porque, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios por Tijuana? Venga, visite la ciudad más visitada del mundo. Y venga y conviértase a Cristo. Dios le está esperando. Bueno, ahí está, hermanos, el mensaje. Ya si no obedece su responsabilidad. Ya, yo ya lo dije. Mis hermanos, después de casi 25 años que empezamos a compartir la palabra de Dios, la sana doctrina, no es de ayer, ni de antes, ni hace 15, ni 16 años, más de 25 años, y aquí están testigos, aquí unos hermanos, más de 25 años predicando la sana doctrina, hemos visto diferentes historias. Algunos que también iniciaron a la par con nosotros y hoy ya no están. ¿Sí? Acuérdese, el nuevo nacimiento es instantáneo, pero la transformación se va dando paulatinamente si exponemos nuestro corazón, la semilla de Dios, al agua, ¿sí? De Dios, que es por medio de su palabra, o que se hace realidad. O sea, la palabra de Dios es la agua, es el alimento, es lo que va a nutrir nuestras vidas. Hermanos, y otros se han quedado en el camino. Unos en una emoción no, solamente efímera, pasajera, pero no era verdaderamente de Dios, era a su modo, a sus intereses, no sé qué andaban buscando, pero pues ya no está, ¿no? Acuérdese, el nuevo nacimiento es instantáneo, pero la transformación se va dando paulatinamente, pero entre más pronto mejor, no se espere 40 años, ¿okay? Como los hebreos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque llegará el tiempo de la cosecha. Dios espera un crecimiento hacia una madurez espiritual. Ahora, ¿cómo va a acontecer esto? Bueno, Santiago 1:21 dice, por lo cual, fíjese, una característica o un factor que nos ayuda a ese crecimiento. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban ahora en mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, ¿por qué viene esa palabra, esa podrá? Puede. Bueno, porque si rindes tu voluntad, se va a hacer realidad. Pero si seguimos en nuestras necesidades, pues no se va a realidad. No se va a hacer realidad, porque Dios va a respetar ese factor que puso en cada uno de nosotros, que es el libre albedrío. Hermanos, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siega, el tiempo de recoger el fruto también llegará. Y el Señor Dios espera que abundemos en Él y que seamos constantes y consistentes. Esto significa que debemos siempre dar fruto. Un buen fruto, fruto abundante, fruto de calidad. Hermanos, el árbol se conoce por su fruto. La fuente, una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. El árbol se conocerá por su fruto.
Precisamente el fruto va a evidenciar qué clase de semilla está en nuestros corazones. Mateo 13:27, palabras de nuestro Señor Jesucristo, así rápidamente estamos terminando. Viniendo entonces, Mateo 13:27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta que se vayan a recoger frutos, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, dice el Señor. En Lucas 3:17, Juan el Bautista ya había hablado también de aquello. Dice: su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Es ese, no es como un tenedor grandote así de 4, en donde lo avientas y se separa el trigo de lo que no es trigo. Dice: y su aventador está en su mano y limpiará su era, entiéndase, su territorio, su tierra, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Concluimos, hermanos, hermanas. La semilla de Dios debe de estar en cada uno de nosotros. ¿Está la semilla de Dios en su corazón, iglesia, hermanos? Número 2, se requiere tiempo para dar fruto. Pero no esperemos tanto tiempo. Esforcémonos en el Señor obedeciendo su voluntad. Llegará el tiempo de la siega. Eso es lo que Dios ha determinado hacer. Está en espera, bueno, Él sabe cuándo serán los tiempos y las sazones, pero va a llegar ese momento. Y usted y yo, mientras, debemos estar enfocados, sin esfuerzos humanos, simplemente poner por obra lo que Dios hace para que sus labrados reciban ese mantenimiento de su palabra. La semilla crecerá. ¿Ya eres tierra nueva? Gloria a Dios. La semilla requiere tiempo para que madure, pero es necesario exponerla a la lluvia de Dios, que cada día esté sobre nuestro corazón, y entonces en el tiempo de Él, cuando Él así lo ha establecido, venga y recoja el buen fruto que vamos a hacer cada uno de nosotros, hermanos. Esta tierra dando el fruto del Padre Celestial. Simple y sencillamente dice: produce de sí mismo, de su voluntad, de su naturaleza. Esa es la realidad, hermanos. Pongamos de pie y demos gracias al Señor. Hermano, hermana, si de repente en este año que está comenzando, porque todavía estamos en enero y ya va transcurriendo y el tiempo no se puede recuperar, pero si de repente ha identificado o hemos identificado cosas que nos siguen deteniendo, cosas que siguen estorbando, cosas que estuvieron ahí escondidas en lo profundo de nuestro corazón y no salieron en su momento, pero hoy Dios las está manifestando, hermanos, dejémoslas atrás, tirémosla de nuestro camino, alejémonos de ello y alejémonos esas cosas de nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque una y otra vez experimentamos tu misericordia, experimentamos tu paciencia, experimentamos una y otra vez esas oportunidades que Dios nos da, experimentamos tu amor, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, primero que nada, darnos esa oportunidad del nuevo nacimiento, en donde con toda perseverancia trabajaste en cada uno de nosotros a través de tu iglesia, para entonces dejar una tierra óptima para ser sembrada tu semilla.
Y hoy en este tiempo, Señor, podamos dar fruto correcto, fruto que esperas. Sin embargo, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Padre bendito, si identificamos algo que no es conforme a tu voluntad, algo que está estorbando nuestro crecimiento hacia nuestra madurez, Padre, en ti, mi Dios, lo echamos fuera. Lo quitamos de nuestro corazón. Desarraigamos esas filosofías, esos pensamientos que aún, Padre, te ofenden, que están impidiendo, Señor, que demos el fruto que tú esperas. En el nombre de Jesucristo, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría de lo alto para poder decidir correctamente y nuestra decisión sea total y absolutamente por seguir creciendo en tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, por cada una de los varones, de las mujeres que están acá, por cada una de las familias, Señor, de los esposos que están acá, por cada uno de los jóvenes hijos, jovencitas que están acá, mi Dios. Gracias por cada uno de ellos, Padre, y que sigan creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el ejemplo que nosotros tenemos para seguir caminando en esa dirección. Y entonces demos el fruto que Él nos enseñó, Padre, y que Él puso en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Sigamos caminando adelante, siempre puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por cierto, sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga.